Ventrículo derecho de doble salida. Diagnóstico ultrasonográfico en el primer trimestre del embarazo. ¿Es posible? Trabajo presentado por el Dr. Simón Castro Meléndez, médico adscrito al Servicio de Perinatología del Hospital General de Ciudad Victoria, y la doctora Cintia Robina García Castañeda. El ventrículo derecho de doble salida se refiere a un grupo heterogéneo de anomalías cardíacas, donde la aorta y la arteria pulmonar se originan principalmente del ventrículo derecho morfológico. Existen diferentes formas anatómicas de presentación según la relación espacial de las grandes arterias. La localización del defecto septal ventricular, que es comúnmente visto en el ventrículo derecho de doble salida, y la presencia o ausencia de la válvula pulmonar y menos comúnmente de la válvula aórtica. El ventrículo derecho de doble salida es una cardiopatía poco frecuente. Representa aproximadamente del 1 al 3% de las cardiopatías congénitas, con una incidencia de 0.09 por cada 1000 nacidos vivos. La incidencia es más común en series fetales, representando el 6% de las cardiopatías congénitas. También se ha reportado un aumento del ventrículo derecho de doble salida en hijos de madre diabética. La clasificación anatómica de ventrículo derecho de doble salida más aceptada se basa en la localización de la comunicación interventricular y su relación con las dos grandes arterias. Ventrículo derecho de doble salida con comunicación interventricular subaórtica. Es el tipo más frecuente, representa más del 50% de los casos postnatalmente. El defecto de septum ventricular está localizado más cerca de la válvula aórtica que de la pulmonar. Ventrículo derecho de doble salida con comunicación interventricular subpulmonar. Es el segundo tipo más común. Representa el 30% de los casos. Generalmente las arterias están dispuestas en transposición y se asocia con frecuencia a obstrucción aórtica. Ventrículo derecho de doble salida con comunicación interventricular doblemente relacionada. Esto significa que existen dos comunicaciones interventriculares, una debajo de la aorta y otra debajo de la arteria pulmonar. Ventrículo derecho de doble salida con comunicación interventricular no relacionada o remota. Ocurre en el 10% de los casos. En ese tipo, la comunicación interventricular no está cerca de la aorta ni de la arteria pulmonar. La fotografía de la izquierda representa un dibujo esquemático del ventrículo derecho de doble salida, donde se puede observar que la aorta y la arteria pulmonar se originan principalmente del ventrículo derecho, acompañándose de un defecto de tabique interventricular, en este caso subpulmonar. La imagen de la derecha corresponde a un espécimen anatómico de un corazón con ventrículo derecho de doble salida, donde se observa que la aorta y la arteria pulmonar salen del ventrículo derecho. La aorta está dilatada y a la derecha de la arteria pulmonar, la cual se aprecia mucho más pequeña, sugiriendo el diagnóstico de atresia pulmonar. Cuadro clínico. Se trata de paciente femenino de 22 años de edad que acude por ultrasonido de rutina en el primer trimestre del embarazo. Niega antecedentes personales patológicos de importancia, no consanguinidad, sin antecedentes de malformaciones cardíacas en la familia. La longitud cráneo-cauda es de 73 milímetros, que corresponde a 13.3 semanas, acorde a la edad gestacional por fecha de última menstruación, y además se observa una translucencia nucal que mide 2.5 milímetros. La imagen de las 4 cámaras del corazón en fetos con ventrículo derecho de doble salida usualmente es normal en el primer trimestre del embarazo. Sin embargo, en algunas ocasiones podemos observar la presencia de una comunicación interventricular, como en este caso, sobre todo si el defecto de la comunicación es importante. Imagen de las 4 cámaras del corazón donde se observa el curso paralelo de las grandes arterias, ambas originándose del ventrículo derecho. La aorta está en la derecha de la arteria pulmonar y note que la arteria pulmonar es más estrecha que la aorta, un signo de estenosis pulmonar. Este es un corte transverso oblicuo del corazón con Doppler color, donde podemos observar que existe un defecto grande de tabique interventricular. Vean cómo la aorta y la arteria pulmonar se originan del ventrículo derecho y la aorta es más grande que la arteria pulmonar.
Este es un video a nivel de las 4 cámaras del corazón, donde podemos ver la presencia de flujo de sangre a través del septum interventricular. Además podemos observar que la aorta y la arteria pulmonar se originan del ventrículo derecho, la aorta de mayor calibre y a la derecha de la arteria pulmonar. Este es un corte transverso oblicuo a nivel de las 5 cámaras del corazón, donde se puede observar que existe una comunicación interventricular, la salida en paralelo de las 2 grandes arterias, las cuales están en una posición lado a lado, con la aorta a la derecha de la arteria pulmonar. Note que la arteria pulmonar es más estrecha que la aorta. Imagen de los 3 vasos tráquea, donde se observa un vaso único, el cual tiene una forma más convexa. Este vaso es la aorta y arco aórtico. La arteria pulmonar se encuentra posterior a la aorta. En esta imagen también podemos ver el timo de forma y tamaño normal. En el video observamos la aorta dilatada y se aprecia flujo retrógrado en la arteria pulmonar, sugiriendo la presencia de estenosis pulmonar. En este video observamos la presencia de una comunicación interventricular importante. Vemos la salida de la aorta y la arteria pulmonar del ventrículo derecho, con una salida en paralelo. La aorta a la derecha de la arteria pulmonar. La aorta de mayor tamaño y vean cómo en sístole desaparece la válvula aórtica, mientras que la válvula pulmonar no desaparece y se aprecia ecogénica y engrosada, signo de estenosis pulmonar. En este video de Doppler color se visualiza a la aorta dilatada saliendo del ventrículo derecho, la arteria pulmonar a la izquierda de la aorta, también originándose del ventrículo derecho. Veamos cómo la válvula pulmonar está engrosada y ecogénica, y podemos ver la presencia de flujo reverso en la arteria pulmonar, confirmando el diagnóstico de estenosis pulmonar. La tetralogía de Fallot y la transposición de grandes arterias son los 2 principales diagnósticos diferenciales de ventrículo derecho de doble salida. Como los grandes vasos aparecen en paralelo en muchos casos de ventrículo derecho de doble salida, la transposición de grandes arterias es el diagnóstico diferencial más común. El tronco arterial común es también parte del diagnóstico diferencial, especialmente cuando el ventrículo derecho de doble salida es asociado con hipoplasia de la aorta o de la arteria pulmonar. Conclusiones. El diagnóstico del ventrículo derecho de doble salida puede hacerse en el primer trimestre. La presencia de una comunicación interventricular y una salida en paralelo de los grandes vasos son signos claves en su diagnóstico. El pronóstico depende de la severidad de las anomalías asociadas. Las anomalías cromosómicas se presentan en el 12 a 40% de los casos, principalmente trisomía 18, trisomía 13 y síndrome de DiGeorge. La sobrevida al año en estos pacientes es del 85%. La presencia de una comunicación interventricular subpulmonar y coartación de la aorta son asociadas a un resultado postquirúrgico subóptimo. Muchas gracias por su atención.